posición política y moral que afirma la defensa del derecho humano desde la concepción. Pese a circunstancias y todo eso, nosotros argumentamos que la vida empieza desde el momento desde la fecundación, desde la concepción, cuando se forma el cigoto o el embrión. Nosotros tenemos esa base de defender la vida y no solamente en la etapa de la concepción, sino en todas las etapas que se va en la evolución de la persona. Nosotros como Providas defendemos a la mujer en su concepción, en su niñez, en su adolescencia, en su madurez y en su vejez, como también de todos los seres humanos. Ahora, según las proaborto, ¿qué somos? Somos los ultraderechistas católicos que estamos en contra del derecho de la mujer y también que somos retrógrados y machistas, también que imponemos a la mujer a una maternidad no deseada. Vamos al siguiente punto. Bueno, aquí vamos a ver las diferencias y la censura que se tiene en los activismos. El activismo filicida de las proaborto como el activismo de los provida. Nosotros los providas hacemos activismo a través de las redes sociales, como también a través de convocatorias a las personas. Es muy difícil hacer estas convocatorias cuando no se tiene un apoyo grande de la gente. ¿Por qué no llegamos a la gente por medio de las redes sociales? Ahorita le explico que mediante censura, tanto de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, no podemos lograr alcanzar a la mayor cantidad de personas, ni tampoco podemos formarlos ni informarles acerca de todo lo que es el proceso. Los medios de comunicación por mucho tiempo pertenecieron al activismo progresista. Desde hace mucho tiempo, más o menos desde los años 50, que las grandes empresas que se dedican al negocio del aborto financian y son dueños de las más grandes cadenas de televisión, como de todos los medios de comunicación. A ver, nos hablan también de una propaganda de los organismos internacionales acerca de los derechos humanos. Como ustedes saben, la ONU puso que entre los derechos fundamentales de la mujer está el derecho al aborto, lo cual nos hace pensar, salvar la vida del ser humano y no defenderlo desde la concepción, desde cuándo se ha perdido y desde cuándo no es un derecho. Nosotros, desde la perspectiva provida, vemos de que se está llevando a cabo un genocidio disfrazado de derecho. Y porque un organismo internacional diga que es un derecho, no significa que lo sea. Bueno, en todo esto podemos ver que un grupo grande como son la Fundación Rockefeller, la Fundación de Bill Gates, la Fundación IPPF y también George Soros son de los grandes magnates que manejan la industria y no permiten que nosotros podamos acceder ni podamos realizar campañas contra el aborto porque se lo censura desde la raíz. Vimos que Agustín Laje, Guadalupe Batallán y muchas otras voces providas fueron censuradas en las redes sociales, como en conferencias, por grupos que no permiten la libre expresión. Nosotros permitimos que ellas se expresen, permitimos que haya libertad de poder opinar acerca del tema, pero ellos consideran discriminatorio que nosotros defendamos al niño desde su concepción, pero nos discriminan por la base de pensar y nos tratan de como si fuéramos un grupo totalmente retrógrada, un grupo que no piensa en los verdaderos derechos. Muchos de los artistas que también hablan sobre los provida son censurados o simplemente caen en números, en reproducciones, en apoyo y financiamiento. En cambio, ¿qué pasa con los artistas que son pro aborto? Tenemos un ejemplo que es de Miley Cyrus, que subió una foto a su Instagram poniendo "Abortion is healthcare". Y muchas otras artistas de estos géneros
que manejan la industria y hacen creer a la mujer que este derecho, que es un delito no punible en muchas circunstancias, es algo normal, cuando no lo es, cuando el verdadero discurso debería ser otro, basado en la ciencia y en lo que es la moralidad simple. Nosotros vemos que es un falso discurso porque manejan estos grupos a los grupos feministas contra el capitalismo. Así se venden en su mayoría de las veces. Pero vemos que estos mismos grupos financian lo que es estas organizaciones capitalistas que muchas veces, y hay procesos que están en el Congreso estadounidense contra Planned Parenthood por la venta de los fetos. Nos quieren censurar con una palabra que, bueno, con dos palabras que todos conocemos, que es lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Es una línea que se sigue para saber qué está bien y qué está mal. Es una línea supuestamente sin discriminación, con amplitud de pensamiento, y es una línea que dice que todos somos iguales, que todos podemos opinar sobre todo, pero con cierto recelo en muchos temas. Nosotros vemos que esta es una censura al pensamiento crítico. ¿Por qué? Nosotros, al opinar acerca del aborto, a opinar acerca de la comunidad LGBT y opinar acerca de ciertos grupos políticos de izquierda, se nos censura y se nos dice que estamos teniendo pensamientos muy discriminatorios, que ya no son de la época, que actualizate, que siglo XXI, lo cual no es. Es una terminología que toma posturas en la educación progresista ahora. Vamos a hablar un poquito de historia, y esto pienso que debería ser contado, pocas personas saben. Hubo en el año 1968 un programa de la OMS que llegó a Bolivia. Este programa se llama Médicos Sin Fronteras. Sigue habiendo, pero ¿qué pasó ese año en específico? Ese año en específico, una agrupación de médicos llegó hasta el altiplano boliviano. Y al llegar, este grupo, por si acaso, todos sabemos que la OMS es manejada por las grandes industrias aborteras. Llegaron con un pretexto de querer ver y revisar a las mujeres de nuestro altiplano para ver si tenían cáncer uterino. ¿Qué pasó? En este año, esos médicos hicieron esterilización a una gran cantidad de mujeres, cientos de mujeres que ya no podían dar vida y que nunca dieron el consentimiento para que se las esterilizara. Esto es una agresión a la mujer, desde luego que sí, porque vemos que se le está obligando a no ser madre. Segundo, vemos que también es un ataque racial, porque ¿cuál era el motivo que movió a la OMS a realizar esto? Que no exista tanta población indígena para poder tomar nuestros recursos, manejados por Estados Unidos claramente. El grupo de indígenas pidió de ayuda a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se negaron a prestar apoyo, lo cual hizo que varios médicos fueran masacrados en el altiplano boliviano. Pero ahí vemos cómo estas organizaciones que dicen ayudar a la mujer, que dicen empoderar a la mujer, que dicen que van a ayudarnos como sociedad a ser mejor, realizar todo depende de la postura política. Siguiente. Lo que se declara derecho humano no siempre es un derecho humano. Esto lo digo porque en 1857 en Estados Unidos se legalizó la esclavitud, donde podíamos decir que yo era dueño de otra persona. En la Alemania nazi, como todos conocemos, los nazis se creían una raza superior a los demás, en especial de los judíos, y a los judíos no se los consideraban ni siquiera personas. ¿Por qué se ha formado la Organización de las Naciones Unidas? Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde las Naciones Unidas se formaron para salvaguardar los derechos humanos, para salvaguardar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son inherentes al humano.
son derechos que no nos pueden quitar, son derechos con los que nacemos y con los que nos permanecemos hasta el momento de nuestra muerte. Los derechos fundamentales, todos están específicos en las constituciones. Actualmente, los derechos humanos que nos habla la ONU, la OMS y muchas organizaciones internacionales son normas que van en relación con entes políticos populares y porque tienen un fondo ideológico. Ahora actualmente ya está de moda tener un fondo progresista, tener un fondo de lo que el populacho dice, no de lo que la ciencia cierta dice, ni lo que les El siguiente, vamos a hablar de la falsedad del feminismo, el verdadero virus de este siglo XXI. ¿Qué te pintan las abortistas? Que el aborto es un derecho y no es un delito. 2, que la gestante tiene que decidir si se sigue o no se sigue con el embarazo. 3, que el aborto se practica solamente un grupo de células. 4, que el aborto ayudará a disminuir la pobreza de la mujer. 5, que el aborto es un tema de salud público. Y 6, que nadie nos obliga a abortar. Muy bien. Hablando de esto, podemos ver que 1, desmintiendo el primer punto, que en ciertos países esté o no esté permitido no quiere decir que sea un derecho y no quiere decir que deje de ser un delito. Como les decía al principio, es un delito no punible en ciertos casos. Más adelante vamos a ver dentro de lo que es la jurisdicción boliviana, pero no quita la conducta delictiva a este acto, que es el cese de la vida del humano en la concepción o después en las primeras semanas. 2, la gestante es quien decide si seguir o no. Bueno, en esto podemos ver que no estamos hablando de un solo derecho, estamos hablando de 3. Estamos hablando del derecho de la madre, del padre y del niño por nacer. Y además que en términos embriológicos sabemos que el bebé tiene el propio ADN, es un ser único, es un ser irrepetible, no comparte, solamente depende de la madre en el momento de su formación inicial. Después de eso es un ser totalmente libre para poder realizar las cosas. En el tercer punto, la vida inicia desde la concepción. Se lleva a cabo dentro de distintos momentos evolutivos. Empezamos siendo un cigoto pequeño y terminamos siendo un anciano. Es la misma persona, tiene los mismos derechos desde que es así de pequeño hasta su crecimiento, hasta su muerte. Y por el hecho de que sea muy pequeño y que no tenga todo formado, no quiere decir que no vaya a tener todos los rasgos que vaya formando. Y no quiere decir que por no tener esas capacidades de hablar o de pensar, se lo tenga que matar. El aborto en la población de extrema pobreza no lo saca de la situación económica que viven. Muchos dicen de que las personas que son muy pobres deberían acceder al aborto para poder ellos solventarse o no tener una carga más. Podemos ver que esto es una mentira. El hecho que haya aborto no quiere decir que las personas vayan a salir de la pobreza. Dentro de esto podemos ver índices en las comunidades villeras argentinas, donde la mayoría de las mujeres se oponen al aborto. ¿Por qué? Porque el aborto no es la solución a una situación económica mejor. Tampoco es una solución a que vaya a disminuir la violencia en una familia. El aborto nunca va a ser una solución a una situación social.
sino empeora la situación. Podemos ver incluso que en vez de estar generando esos recursos para practicar aborto, se puede generar esos recursos para darle a la mujer una vida digna, se le pueda colaborar, se le pueda dar trabajo, se le pueda dar ciertas pensiones para que ella pueda mantener un embarazo digno y también pueda criar bien a su hijo. Después, si hablamos de las principales causas de muerte en Bolivia, nos damos cuenta que es el cáncer. No estamos hablando de salud pública hablando de cáncer, prácticamente. ¿Por qué? Te venden el discurso de que el aborto es una necesidad de la mujer, que es salud pública, que la mujer tiene que. ¿Por qué? Porque sí. Nosotros sabemos que la principal causa, y yo no veo, la verdad, no veo a los grupos feministas saliendo pidiendo el examen Papa Nicolau ni mamografías gratis. Tampoco piden tratamientos de quimioterapia, radioterapia, que sería lo principal que necesitaría la mujer, gratis. Solamente un derecho para un grupo pequeño de mujeres que lo quieren realizar por irresponsabilidad algunas veces, y después vamos a tocar en caso de aborto, en caso de violación. Ya, nadie me obliga a pagar o a pensar o siquiera practicarme un aborto. En eso tienen razón. A mí nadie me está obligando, pero al aprobarlo están obligando a la sociedad a normalizarlo, están obligando a la sociedad a pagarlo, porque no, si piden aborto seguro, legal y gratuito, como viene el discurso verde, estamos hablando de que las personas tendrían que, por medio de sus impuestos, pagar estos asesinatos. Y no podemos permitirnos ni darnos el lujo de pagar impuestos para este tipo de situaciones. Son situaciones mínimas, pero que generan a la industria abortista millones y millones cada año. Listo. Ahora vamos a hablar, nos vamos a educar un poco y vamos a hablar ahora de lo que hay en las leyes bolivianas. En la Constitución Política del Estado tenemos en el artículo 8, en su segundo parágrafo, que el Estado sustenta los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para el vivir bien. Aquí vemos los valores por el cual se rige el Estado. Entre estos vemos la igualdad, vemos la libertad, el respeto, la armonía, la igualdad de oportunidades, la equidad social y de género, que yo pienso que son las que más resaltan en este tema. ¿Por qué? La libertad es algo que no se puede quitar al ser humano. Todos tenemos derechos y tenemos deberes, pero la libertad es el segundo derecho más importante después de la vida. Si uno tiene la libertad de poder nacer, tiene la libertad de poder ejercer, tiene la libertad de poder hacer todo lo que tiene que ver con la vida humana. Después, la reciprocidad y el respeto nos llevan a ver todo lo que se tiene que haber, el respeto tanto a uno mismo como para con la sociedad, que yo pienso que es lo que falta bastante a esta sociedad para que se pueda pensar en la idea del aborto. En la igualdad de oportunidades y en la equidad social estamos viendo que todos tenemos las oportunidades que Dios nos ha dado. Por más que no haya nacido, tiene las mismas oportunidades de poder hacer, de poder ejercer. También tiene la equidad social, nos habla también sobre el tema de que mientras no importa tu condición, tu clase, tu edad, tienes el mismo rango que los demás. Y el hecho de que sea un embrión no quiere decir que sea menos que una persona. En el artículo 9 de nuestra Constitución hablamos sobre los fines y funciones esenciales del Estado. En su cuarto inciso vemos que se garantiza el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Aquí vemos el compromiso del Estado
de proteger los derechos, de proteger los valores y de garantizar su cumplimiento. En el artículo 15, que este es el más importante, en el artículo 15, en su primer parágrafo, habla: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Aquí vemos, y aquí se refleja dentro de la Constitución boliviana, que toda persona tiene derecho a la vida. El hecho de que sea un embrión no le quita el rango de persona, no le quita el rango de ser humano. Entonces, la Constitución está garantizando el respeto y el derecho a la vida. Vamos a hablar en el Código Civil boliviano, cuando hablamos de la personalidad. En su primer artículo, en el segundo parágrafo, habla: al que está por nacer se lo considera nacido para que todo el que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta con nacer con vida. Aquí estamos hablando de que ese embrión ya se lo considera nacido. Eso nos habla de que se tiene que respetar la vida dentro de lo que es el marco jurídico boliviano. Porque este inicio de la personalidad solamente se da a través del nacimiento, pero la persona se mantiene desde la concepción. Ya, una vez explicado todo esto, vamos a hablar de la conducta antijurídica del aborto dentro del Código Penal boliviano. En el artículo 263 nos habla del aborto. El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura será sancionado en su primer inciso con privación de libertad de 2 a 6 años, y si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o ésta fuere menor de 10 y 16 años, se dará de 10 a 6. Con privación de libertad de 1 a 3 años si fuere practicado con el consentimiento de la mujer. Y 3, con reclusión de 1 a 3 años a la mujer que hubiera prestado su consentimiento. Y nos habla que la tentativa del aborto no es punible. Bueno, aquí estamos viendo ya la conducta antijurídica, el delito del aborto. En Bolivia no es legal, pero hay un aborto impune, que es lo que veremos en el artículo 266, cuando nos habla del aborto impune. Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto, no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna. Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. Ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer. Bueno, aquí tenemos dos partes subrayadas que se han declarado inconstitucionales por la sentencia constitucional 0206 del año 2014, del 5 de febrero de ese mismo año, que fue fundamentado con que el aborto era un derecho reproductivo de la mujer. Como nos dice el artículo 66 de nuestra Constitución Política del Estado, que se garantiza todos nuestros derechos reproductivos y sexuales, se intentó abolir lo que era con esa sentencia el artículo 263 y el 266. Claro que se logró un poco de lo que es reducir el trámite burocrático para realizarse un aborto impune, pero más allá no se logró el aborto. ¿Por qué? Las bases fundamentales que hubo en esa sentencia constitucional fueron las siguientes, para no declarar el aborto legal en Bolivia todavía. Vamos a ver desde el marco del derecho internacional. En este sentido es preciso desarrollar el derecho a la vida desde el derecho internacional. Vamos a hablar un poco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se ha ratificado por ley 2119 el 11 de septiembre del 2000,
en su artículo 6 señala que la persona tiene derecho a la vida y esta es inherente a ella. Por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ha sido ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 del 11 de febrero del 93, que establece en su artículo 4, parágrafo primero, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir desde el momento de la concepción. Esto es muy importante. Respecto a todo lo citado y a la sentencia constitucional que les hablé hace un momento, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se ha referido sobre los alcances del derecho de la vida. Hubo un caso muy famoso que fue el de Baby Boy versus Estados Unidos, donde se afirmó con esto una base legislativa de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para interpretar estos instrumentos normativos, se confería un derecho absoluto a la vida desde la concepción, y podemos revisar en la resolución 2381 de este mismo caso, donde ya nos dan una base jurídica sobre lo que es el derecho a la vida y desde cuándo se considera vida. No solamente desde el marco embriológico, que todos sabemos que en todos los libros de embriología, en todos los libros que hablan del tema de la reproducción, nos van a decir que la vida inicia desde la fecundación. Y esto es un derecho que no se puede quitar por voces populares. Vamos a ver, juventud divino tercero, ser joven y cometer errores. Este es un ámbito más personal, es más para los jóvenes, porque son unos años muy locos, por decirlo, donde nosotros tenemos más acceso a las redes, nos informamos más, pero también cometemos más errores. Hablando de educación sexual, somos una generación muy prendida, muy hipersexualizada. Es una generación que ya no tiene ese tabú para hablar acerca de el sexo o otros temas referidos a este. Se ha normalizado tanto hablar de esto que es sumamente importante que los jóvenes entendamos el tema de la responsabilidad en estos actos, porque nadie les quita su derecho a hacer y deshacer lo que quieran, pero tienen que ver las consecuencias, y mientras su libertad no agreda la libertad ni la vida de otros, está perfecto. Vemos que a estas edades, en especial desde la adolescencia, los jóvenes tenemos ese gusto de querer experimentar, de querer ver, de querer probar, de hacer, de revelarnos para ver cuáles son las consecuencias de aquellos actos. Muchas veces solamente lo hacemos porque la gente estaba hablando bien. Por ejemplo, es una charla típica en los jóvenes ahora, digamos, el tema de las yalas, por decirles. Conocen una chica, están con ella, la dejan y con sus amigos, yala la mina. Es un tema muy social, es un tema que se viene normalizando, pero ya de manera grande. Los jóvenes también no tenemos esa facilidad de hablar con nuestros padres acerca de estos temas de la sexualidad, porque a nosotros nos avergüenza, y muchas veces discutimos por el pensamiento retrógrado de nuestros papás. Incluso preguntarles a ellos es algo, puede traer consecuencias del mismo padre, porque dice, ¿por qué me estás preguntando eso? Y incluso llegan a mal pensar todo esto. Pero también a los padres que me están viendo les digo, hablen de este tema, no es un tabú, no es algo que nunca va a pasar. Y por más postura religiosa que se tenga, es un tema que se debe hablar. Preferible es que lo eduques tú a que lo eduque el Estado y que el Estado lo adoctrine. Preferible es que tú le hables a tu hijo y le digas, ¿sabes qué, hijo? Tú tienes esto, las mujeres tienen esto, va a pasar esto y va a tener esto la consecuencia. Y si quieres evitarlo, te puedes hacer esto, esto y esto. Porque
es difícil, incluso entre los mismos jóvenes, y en mi caso ha pasado bastante, de que se preguntan entre amigos y muchas veces el amigo no tiene la información necesaria o le puede aconsejar mal. Y por no confiar en el padre, en decirle, ¿sabes qué, pa? He hecho esto, y sin que el papá te mire feo. Porque vemos que los índices de embarazo adolescente van creciendo en aumento. Esto va de mano con más la libertad sexual que se está viviendo actualmente y que ya lastimosamente se está desbordando dentro de la sociedad. No es un tema que se deba practicarlo o que se deba platicarlo solamente en redes, ni siquiera asistiendo a talleres que haya. Es un tema que se debe hablar en familia, es un tema que debemos abordarlo. Nadie dice que no gocen de su juventud, nadie dice que no hagan ni deshagan, siempre y cuando sepan cuidarse, porque si afecta tu libertad, la libertad de otra persona, o no te quieres hacer responsable de algo, tienes que pensarlo. Como dicen, hay muchas mujeres embarazadas que lo hacen por el desconocimiento de la sexualidad y el desconocimiento de los métodos de prevención de embarazos. Y las hacen tomar esta desagradable decisión de abortar por el miedo mismo a los papás o por el miedo mismo al que dirán o simplemente no querer hacerse cargo de. Tenemos que ayudar, formar, realizar políticas públicas que ayuden a los jóvenes a poder guiarse en todo esto de manera consciente, de manera científica y de manera que no afecte la libertad de los demás, ni mucho menos la vida. Ser joven en este siglo es muy distinto. Estamos en una sociedad que muchas cosas lo consideran por amor, pero no por la razón. Y por eso cometemos estos errores. Por eso hay jóvenes que, bueno, la tasa de las enfermedades de transmisión sexual es más grande en los jóvenes que en los adultos. Entonces, ahí vemos que hay una irresponsabilidad total y grande dentro de los jóvenes. Y esto es porque por la falta de educación misma de los padres. Dejemos de pensar que es un tabú, es algo normal, es algo que va a pasar, tarde o temprano pasa, pero tenemos que saber guiarnos, hay que saber los límites de la libertad y hay que saber explicarlos y, como les digo, preferible es que les enseñen ustedes a que les enseñe un Estado que simplemente los va a hipersexualizar y les va a hacer creer que es algo que el Estado puede resolverte. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es la generación provida. A mí muchas veces, yo tengo 20 años, estudio en la Universidad Mayor de San Andrés, es una universidad pública, por ende tiene tendencias a ser socialista o comunista, es más de una tendencia izquierdista. Por este mismo motivo, ser una persona provida dentro de una facultad así o una universidad así es complicado. A mí muchas veces me han dicho que por lo religiosa yo soy provida. Yo soy la menos indicada para decirlo. Yo no lo soy por religión. Y muchos de nosotros los provida, ahí tenemos providas ateos, incluso providas feministas, pero no es un tema que se deba tomar desde el lado religioso, no es dogma, es ciencia. Si defendemos la vida es porque reconocemos los derechos del humano por nacer, reconocemos que son personas y sabemos de que desde la concepción ya son consideradas y deben ser consideradas personas. Los providas no somos machistas, no defendemos al hombre, porque muchas veces dicen, no, los providas defienden al hombre, que la imposición del patriarcado. Estamos viendo que actualmente no se puede hablar de un patriarcado porque se está desapareciendo. Prácticamente sí, muchas veces el hombre es quien lleva la batuta del hogar,
pero ya no es con esa supremacía que hacía antes. Ahora son más compartidos, somos más igualitarios dentro de la Constitución, somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, tenemos las mismas oportunidades, tenemos todo igual. No podemos decir de que uno es más grande que el otro. Nosotros no somos machistas por decirle a la mujer no abortes, porque este tema, como les expliqué hace rato, no aborda solamente un derecho, abordan tres: el de la madre, el del padre y el del niño por nacer. Hubo un caso muy popular en Colombia donde se abortó un niño de 7 meses, la mujer no lo quería, pero el padre se iba a hacer cargo solo y se dio prioridad al pensamiento de la mujer y se abortó al niño, causando un daño al padre. ¿Acaso el hombre no puede decidir también sobre su hijo? ¿Acaso solamente es un tema de que la mujer? Es un tema que lleva a ambos, hay mamá y papá. Y para resolver estos temas tiene que haber ese vínculo de paternidad entre ambos. No debe afectar al otro ser. El humano por nacer no tiene la culpa de las malas decisiones o de las circunstancias extras que causen su nacimiento. Bueno, nosotros, los Provida, no imponemos la maternidad, no obligamos a la mujer, para empezar, en caso de irresponsabilidad, a que se quede embarazada. Nosotros no vamos, no, embarázate para que no abortes. Nosotros no hacemos eso. Simplemente queremos que las mujeres que estén embarazadas puedan asumir que son madres desde el momento de la concepción. Y también ellas puedan ver alternativas, puedan ver un nuevo futuro dentro de lo que va a ser su maternidad. Y en caso de no quererlo, impulsar las políticas de adopción para familias que no pueden. Puedes salvarte, tú puedes salvarte a una madre que no quiere tener a su hijo, y puedes salvar a padres que no puedan dar vida, porque sabemos que actualmente los índices de personas que no pueden tener hijos va elevando, más que todo es por la contaminación y factores ambientales, pero estás salvando a una mujer que quiere ser madre pero no puede serlo, te salvas tú y salvas un niño que no tiene nada que ver con los actos externos que se tenga. Bueno, hablando del caso de violación, este es un tema muy discutido moralmente, porque te dicen, en caso de violación, ¿por qué si tiene que tener la mamá al hijo, que no debería ser, que después lo va a mirar con odio, que lo va a mirar con asco, que no se le debe obligar? Señores, el abortar un hijo en caso de que haya quedado embarazada por violación, no quiere decir que no vaya a sufrir consecuencias psicológicas o físicas después. Se ha demostrado de que las mujeres que abortan después de una violación sufren el triple con el síndrome posaborto. Y esto es un estudio médico, lo pueden corroborar. Las mujeres que, aparte de vivir el trauma, ese horror de ser violadas, al abortarlo se sienten sucias, porque aparte que se les ha afectado la dignidad, se sienten asesinas, se sienten insuficientes y son más tendentes a producirse lo que es el suicidio. Para poder solventar todo esto se debe agilizar lo que es la adopción, como también el acompañamiento psicológico y social a la mujer violada, para que ésta pueda tener una maternidad tranquila, porque al final al abortarlo no estamos metiendo al violador toda su vida en cárcel, no estamos castrando al violador, simplemente estamos quitando el producto de su terrible acto. Solamente es eso. No estamos solucionando el problema judicial de la mujer. No estamos ayudándole ni moralmente ni económicamente al practicarle un aborto. Y pongamos esto conciso: discurso y práctica. Salvar 2 vidas. Ahora,
¿Qué debemos proponer los jóvenes para los demás jóvenes? Uno, no queremos que haya más clandestinidad, porque es uno de que te pintan así los abortistas. Si no quieres el aborto legal, es porque te gusta el aborto clandestino. Nosotros no queremos ninguno. Queremos que la clandestinidad y todos esos centros clandestinos para realizarse abortos sean eliminados y que se pueda generar mejores condiciones para la maternidad de la mujer. En estos tiempos entre jóvenes tenemos que acompañarnos, tenemos que aconsejarnos, tenemos que educarnos y tenemos que hablar con un discurso de verdad, no con un discurso politizado a base del progresismo que se vive actualmente. Se tienen que plantear soluciones. La ley puede guiar y educar a las personas para escoger mejores alternativas que no sea el aborto. No debemos legalizar procedimientos que asesinan al inocente, solo con el propósito de que este proceso sea menos peligroso, significa que sea más legal. Vemos de que mujeres, caso Uruguay, que se legalizó el aborto, siguen muriendo mujeres en las clínicas de aborto, por más de que es un país que lo legalizó, como también en otros países, Estados Unidos, Francia, Italia, donde también es legal el aborto, las mujeres siguen muriendo por aborto, pero no es porque, no tenían ciertas condiciones, no. Que el procedimiento de asesinato sea menos peligroso no quiere decir que tenga que ser más legal. El derecho a controlar mi propia vida. Esto es algo que te lo plantean bastante, de que la mujer tiene el derecho de elegir y de poder redirigir su vida. Eso se decide antes de los actos a cometer. Y si este derecho se convierte a una suerte de querer dañar y oprimir a fin de obtener un beneficio propio, entonces no es un derecho. Estás vulnerando más bien los derechos. Esto se llama capricho y eso es lo que debemos evitar. Hay que ayudar a los sectores más vulnerables, que son los sectores de extrema pobreza, entre jóvenes. Los grupos Provida, aquí en Bolivia, realizamos activismo, cooperamos con mujeres embarazadas, con mujeres que tuvieron hijos, también ayudamos a mujeres violentadas, como también a familias enteras que están en extrema pobreza. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las vidas son importantes y todas las vidas tienen un valor y estas vidas se pueden redireccionar a un futuro próspero, a un futuro bueno y a un futuro basado en todo. Bueno, esto tiene que estar muy en claro. El ser pro vida no es por religión, no es por ser una persona de extrema derecha, no es por ser retrógrada, no es porque te financian las iglesias. Ser pro vida es tener sentido común. En estos tiempos donde las personas consideran que la revolución está en salir a las calles, caminar sin poleras y normalizar normalizar actos vandálicos, ser pro vida, ser una persona centrada, es el verdadero acto de revolución. Muchas gracias.